Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Hola, Víctor. ¿Por qué no estaban en clases? ¿Qué ha pasado? Dicen, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Me ¿Qué ha olvidé, pasado, Licen. Víctor? Yo creo que se han confundido, ¿no? Como les he mandado ayer la invitación, estaban esperando que hoy día les envíe. Y han pensado que el de ayer era de la otra semana. Algo así ha debido pasar, ¿no? Porque ayer les mandé la invitación. Eso debe ser porque... Pero la verdad yo me olvidé, Licen. ¿Cómo te vas a olvidar, Víctor, de las clases de economía política? Eh, Economía política es materia básica, esencial de la carrera de comunicación social. Pueden ir ustedes a la UMSA, por ejemplo, ver la malla curricular de la UMSA en comunicación social. Ahí tienen en primer año, tienen economía política y tienen además 2 horas a la semana de economía política. En Oruro no sé, pero me parece que es algo parecido. Entonces, es necesario que ustedes pues aprendan economía política, porque un comunicador, el comunicador es mucho más amplio que el periodista, ¿no? Un día yo le dije a un comunicador social, ustedes son periodistas, ¿no? Nosotros somos más nuestro campo es mucho más amplio que el del periodista. Entonces, el comunicador tiene que saber economía política precisamente por eso, porque su campo es muy amplio. Y también para ser periodista, ¿no? Les voy a mandar al Moodle, le voy a poner el libro que les he recomendado. Ese libro es esencial para un periodista, para un comunicador social, de cómo los periodistas crean opinión pública o han creado opinión pública a lo largo de la historia de Bolivia, hasta llegar a la revolución del 52, ¿no? Ese es un texto obligatorio para un comunicador social, ¿no? Los primeros guerrilleros de la independencia han sido comunicadores. Ellos mediante pasquines informaban a la población y orientaban a la población de por qué el colonialismo tenía que ser derrotado. A partir de ahí nace el trabajo del comunicador social en Bolivia, creando opinión pública. Me voy a poner al Moodle ese libro. Y así, entonces, algo que comentar, ¿todo bien, jóvenes? ¿Se están cuidando? ¿Qué es eso del COVID? Vamos a una fiestita, haremos, ¿no? El día de antes de ayer ha salido en el periódico Página 7, ha salido en 2 artículos bien hermosos sobre la pandemia. Eso tienen que leerlo, ustedes son comunicadores, tienen que leerlo. Está por internet, pueden bajar en la sección opinión, están los 2 artículos. Y ahí a grandes rasgos dice que Argentina está en una tercera ola que no sabe qué hacer. Chile, con todas las vacunaciones que hizo, ¿no? Chile está considerado como el país que porcentualmente ha vacunado más, uno de los países que más vacunas ha dotado a su población,
en el mundo, ¿no? Perú, otra vez Perú. Perú es realmente un caso especial. Otra vez está con su tercera, es decir, con la pandemia, pero ahora está con la tercera ola. Brasil, ya no saben qué hacer con los muertos, ¿no? Es que los cementerios, ¿no? Tienen un cupo para una actividad normal, ¿no? Pero con esta pandemia el cupo ha sido rebasado. Entonces, decía, si vemos lo que está pasando en nuestros países, en los países vecinos, pues nosotros podemos decir que no estamos tanto, pero también hay que preocuparse porque cada día eh, las autoridades sanitarias reportan 1.400 contagios, nuevos contagios, ¿no? 1.400 nuevos contagios. O sea que está batiendo récord, ¿no? En Santa Cruz nunca había llegado a la cantidad a la que está llegando ahora, ¿no? Más que en la primera ola, más que en la segunda ola. Entonces, esto es lo interesante de esos artículos. Dicen, ¿cuál es la causa, ¿no? De que volvamos a una tercera ola con tanto dramatismo, ¿no? Entonces se responde y dice, el problema es de que la población se ha cansado de tantas medidas de bioseguridad, ¿no? Ya no quiere usar barbijos, ¿no? Ya no guarda el distanciamiento social. Eso es bien importante, el distanciamiento social, ¿no? Menos, y si lavarse las manos a cada rato, ya es, ¿no? Entonces, ese es el problema, dicen, que la población se ha cansado. O sea, que ¿cuál es la causa? La causa en realidad somos nosotros mismos, que no debemos cansarnos, ¿no? Y la población se cansó, ¿no? Eh, bueno, si no nos pasa nada, estamos bien, pero el problema es de que hay gente que sufre. eh, Imagínense un hombre que está, o una mujer que está relativamente bien de salud, de pronto el COVID se lo lleva, ¿no? Yo he sufrido bien harto con mis amigos, ¿no? Varios amigos se fueron por COVID, mucho más jóvenes que yo. Yo les puedo decir, incluso mis ex alumnos se fueron por el COVID. O sea que hay que cuidarse. Esta ola incluso está atacando a los jóvenes, ¿no? De 22 años, ya no saben qué hacer. Entonces, jóvenes, nos cuidaremos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Seguimos cuidándonos o ya qué importa? Ya, total, ¿no? Hay jóvenes que dicen, ¿qué importa? Ya, total, ¿no? Pasean por las calles sin barbijo, sin problema. Bueno, eh, nos cuidaremos. Ya que no dicen nada, voy a entrar al tema y me preguntan lo que sea. ¿Ya? Aquí tienen que preguntarme. Me preguntan por WhatsApp y como llega tantas preguntas, yo tengo 600 estudiantes. Imagínense, 100 nomás que pregunten, ya no se les puede atender, ¿no? Entonces, aquí tienen que preguntarme sobre investigación, sobre extensión, sobre el examen del primer parcial, todo. Bien, avanzaremos. Este tema ya hemos avanzado, ¿no? Un pequeño recordatorio, ¿no? La forma del valor. Hemos visto que las mercancías tienen una forma del valor que todo el mundo sabe. ¿Cuál es esa forma del valor de las mercancías? El dinero, ¿no? El valor no está en el dinero, sino está en la mercancía. Cuando yo me voy a comprar un pan, ¿no? El valor del pan, yo pago por el valor del pan 50 centavos, pero el valor está en el pan. Mis 50 centavos, ¿cuánto vale? ¿No? El papel moneda no vale nada.
Pero después vamos a ver eso con el papel moneda. ¿Por qué no vale nada? Me dirán ustedes. Porque no tiene trabajo incorporado. También tiene trabajo, pero tiende a cero. Este es el inicio de nuestro análisis sobre el valor de las mercancías, la forma simple, ¿no? Esto que parece sencillito tiene sus complicaciones, tremendas complicaciones. 10 metros de tela es igual a un saco, ¿no? Entonces, forma simple del valor, lo que ustedes mismos me dijeron, es el trueque, ¿no? ¿Cuál es la forma del valor de estas botas? Una llave inglesa, ¿no? ¿Cuál es la forma del valor de este pan? 2 manzanas pequeñas, ¿no? Y hoy estudiaremos la forma total del valor, cuando una mercancía adquiere importancia en el mercado, ¿no? Y se encuentra bajo la forma total del valor. El objetivo es llegar a entender la forma dinero del valor, con todo este desarrollo de la forma del valor. Estudiaremos la forma general del valor, ¿no? Cuando todas las mercancías tienen una sola forma del valor. Y empezaremos con el estudio de la forma dinero del valor. Pero cuando esa forma dinero del valor era efectivamente oro o plata. Ahora ya no, hasta hace ya hace un siglo circulaban monedas de oro en el mundo y en Bolivia también. Entonces, ¿cuál es la tremenda complicación de esta ecuación? La forma simple del valor, ¿no? Empezamos conceptualizando, ¿no? 10 metros de tela está a la derecha de la ecuación y un saco está a la izquierda de la ecuación. 10 metros de tela se encuentra bajo la forma relativa y un saco se encuentra bajo la forma equivalencial. La mercancía que se encuentra bajo la forma relativa tiene un papel activo dentro de la ecuación. ¿Por qué tiene un papel activo? Porque ella quiere conocer su valor. Ella se pregunta, ¿cuánto valgo? ¿No? Y la mercancía que está a la izquierda, bajo la forma equivalencial, tiene un papel pasivo. ¿Por qué? Porque se limita a proporcionar su materia para que la mercancía que se pregunta cuánto valgo, conozca su valor. Los 10 metros de tela, dice, ¿cuánto valgo? Y les responde el saco, vales un saco. Hasta ahí se entiende bien. Entonces, aquí ya se complica las cosas, ¿no? Se dice, ¿cuál es el contenido de la forma relativa? Ya hemos dicho, ¿no? La forma relativa, la mercancía que está a la derecha, que tiene un papel activo. ¿Y cuál es su contenido? Pero de esa forma relativa, ¿no? Entonces, después de un análisis, ¿no? Decimos, 10 metros de tela es igual a un saco, pero puede ser igual a 20 si cambian las condiciones de producción, o puede ser a 10 sacos o menos, depende de las condiciones de producción, ¿no? Entonces, podemos poner a X saco, ¿no? De poner 10 metros de tela es igual a X sacos, esperando que las condiciones cambien, ¿no? Y ponemos X. Pero si ponemos X, 10 metros de tela igual a X, también se puede poner esto que está aquí, tela igual saco, ¿no? Tela igual saco. ¿Por qué son iguales estas dos mercancías? Ya hemos repetido, esto ya está bien asimilado. Son iguales estas mercancías porque tienen el mismo contenido, el mismo valor. ¿Por qué tienen el mismo contenido y el mismo valor? Porque tienen la sustancia del valor, el trabajo. Ya les he dicho, no estamos estudiando la teoría del valor trabajo.
el valor solamente con el trabajo. Nada de oferta y demanda, nada de la calidad, nada de la duración, nada, ¿no? Sino que el trabajo. Después vamos a ver que lo que he citado, eso se desecha, porque hay mercancías que duran mucho, pero valen muy poco, ¿no? O sea que el valor no está en la duración, tampoco está en la calidad, ¿no? Es decir, la calidad se presenta más trabajo, ¿no? O sea que la razón de la calidad está en el trabajo. Entonces, tela igual saco. ¿Cuál es el contenido del valor de la forma relativa de la tela? El saco, ¿no? Entonces diremos en términos generales, el contenido de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa, el contenido de la forma relativa, su valor es la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial. ¿Y qué mercancías están bajo la forma equivalencial? Es un valor de uso, ¿no? Que eso lo vamos a ver después, ¿no? Tela igual saco, su contenido, la mercancía que está bajo la forma equivalencial. Esto se entiende también, se entiende. Entonces, entramos a la determinación cuantitativa de la forma relativa, ¿no? ¿Cómo se determina la forma relativa cuantitativamente? Aquí estamos estudiando el valor de las mercancías. Vamos a llegar a conocer por qué cambian los valores de las mercancías, ¿no? ¿Por qué de la noche a la mañana suben los precios, por ejemplo? Ahora ustedes me dirán, pero licenciado, está hablando de precio y aquí estamos estudiando de valor, ¿no? El precio, el fundamento de cualquier precio es el valor, ¿no? Después podemos ver que la oferta y la demanda puede hacer variar un poquito, ¿no? Pero un poquito, nada más, ¿no? Pero la determinación del precio es el valor, el trabajo, el trabajo. Entonces, esta ecuación cambia, ¿no? Claro, pues eso no es para toda la vida, ¿no? Ni en todo tiempo, en China, en Estados Unidos, en Bolivia, no es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las condiciones que hace cambiar esta ecuación. Tenemos un caso, primer caso, el caso A. Vean ustedes, si manejan todos estos casos, van a asimilar cómo cambia el valor de las mercancías. Después van a ver cómo cambia el valor del dinero. Después, cómo cambia el valor del papel moneda. Entonces, el caso 1 es lo que dice aquí. El tiempo de trabajo para producir la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa se reduce en la mitad. El tiempo de trabajo de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa se reduce en la mitad. O sea que el tiempo de trabajo para producir 10 telas se reduce en la mitad. Y el tiempo de trabajo para producir la mercancía equivalencial se mantiene constante, no cambia. Entonces, ¿cuál es el nuevo valor de 10 metros de tela? De la mercancía que está bajo la forma relativa. ¿Por qué es relativa? Porque conoce su valor en relación a otra mercancía. O conoce su valor relativamente en otra mercancía. Aquí 10 metros de tela es igual a un saco. Vamos a suponer que, estamos suponiendo, no vamos a discutir, un saco se hace en una semana o en un día, no vamos a discutir, estamos suponiendo que 10 metros de tela se hacen en 8 horas y un saco se hacen en 8 horas. Tiene que ser esto igual. Sí, por eso son iguales en valor estas mercancías,
porque contienen la misma sustancia en la misma cantidad. Calcular el nuevo valor de las telas. Este es razonamiento muy fácil y lógico, fácil de entender. ¿Por qué es fácil de entender? Miren ustedes, si 10 metros de tela igual un saco, eran porque se producía en 8 horas. Pero ahora ha cambiado las condiciones, ¿no? Ahora 10 metros de tela se hace en 4 horas. ¿Por qué? ¿No? Ya hemos estudiado eso. Puede ser innovaciones tecnológicas, por ejemplo. Resulta que 10 metros de tela se hacen en 4 horas. El tiempo de trabajo en la producción de un saco no cambia. Sigue produciéndose un saco en 8 horas. Como aquí es una ecuación de valor, entonces si se sigue produciendo un saco en 8 horas, ¿cuántos sacos se hace en 4 horas? Se hace medio saco, ¿no? Aquí hay lógica, ¿no? El tiempo de trabajo en la producción de telas se ha reducido en la mitad. Por tanto, su valor expresado en la mercancía que está bajo la forma equivalencial se expresa en ese sentido, se reduce en la mitad, ¿no? Ahora 10 metros de tela valen solamente medio saco. Aquí vemos un cambio, el cambio de la ecuación. Esto también es lógico y entendible, ¿no? Nos dicen, el tiempo de trabajo en la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa se incrementa en el doble. Aquí es la cosa. El caso 1B. El otro es un ejercicio, el anterior ejercicio, pero ya más explicadito. ¿Qué? Si quieren intervenir, me dicen los más jóvenes. Cuando el estudiante interviene, se enriquece la clase. Cuando el estudiante interviene, se enriquece la clase. Entonces, el caso 1B, el anterior era el caso 1A. ¿En qué consiste el caso 1B? En que el tiempo de trabajo en la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa se incrementa en el doble, ¿no? Se incrementa en el doble. Y el tiempo de trabajo de la mercancía, el tiempo de trabajo necesario para producir la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial permanece constante. Calcular el nuevo valor de 10 metros de tela. Aquí está explicado fácilmente, ¿no? Si antes 10 metros de tela era igual a un saco, era porque ambas mercancías se producían en 8 horas. Pero ahora nos dicen que el tiempo de trabajo para producir tela se duplica, ¿no? Es decir, 10 metros de tela se hacen ahora en 16 horas de trabajo, ¿no? La misma cantidad, pero en más horas de trabajo. Y nos dicen que el tiempo de trabajo para producir sacos permanece constante. Si antes se hacía un saco en 8 horas, ahora en 16 horas, ¿cuántos sacos se harán? 2 sacos, ¿no? Entonces vean aquí, el valor de 10 metros de tela ha subido. Ahora es 2 sacos, ¿no? ¿Por qué ha subido? Porque ha crecido el tiempo de trabajo. Hay más tiempo de trabajo. Hay más valor, hay más horas, ¿no? Hay más horas de trabajo. Entonces, el nuevo valor son 2 sacos. Si esto ha crecido, su valor expresado en la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial también ha subido. Es el espejo que se refleja así. Baja, bajó como el anterior ejercicio. Sube, subió como el anterior ejercicio, su valor expresado en la mercancía bajo la forma equivalencial. Aquí ya no hay lógica.
Aquí es para estirarse los cabellos. Y, caramba, ya no puedo entender. Esto sí que no puedo entender. ¿Y por qué no hay lógica? Porque esto es la dialéctica, ¿no? En cambio, estamos acostumbrados a estudiar las ciencias positivas, ¿no? Ah, así es la cosa. El blanco es el blanco, el negro es el negro, la vida es la vida, la muerte es la muerte. No puede haber dos cosas al mismo tiempo, contradictorias en una misma cosa, ¿no? Pero aquí vamos a ver lo interesante. En el caso 2A, resulta que el tiempo de trabajo necesario para producir la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa, o sea que los 10 metros de tela, permanece constante, y el tiempo de trabajo para producir la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial, o sea que el saco se reduce en la mitad. Calcular el nuevo valor de 10 metros de tela, siempre de 10 metros de tela. ¿Por qué? Porque esa mercancía quiere saber su valor, porque está bajo la forma relativa. Y aquí está el ejercicio resuelto de manera muy claro, nítido, diáfano, ¿no? Si antes 10 metros de tela era igual a un saco, era porque habíamos supuesto que ambas mercancías se hacen en el mismo tiempo de trabajo. Pero nos dicen que el tiempo de trabajo en la producción de telas permanece constante. O sea que se sigue produciendo 10 metros de tela en 8 horas. Y nos dicen que el tiempo de trabajo para producir la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial, el saco, se reduce a la mitad. ¿Cuál es el nuevo valor? ¿No? Ya vemos, ¿no? Vemos 10 metros de tela se hacía en 8 horas, 10 metros de tela se sigue haciendo en 8 horas, no cambia. Pero en su espejo de valor cambia, ¿no? Antes se hacía un saco en 8 horas, ahora un saco se hace en 4 horas, ¿no? Vamos a suponer también que ahora se han producido con mejores máquinas, se hace más rápido un saco, solamente en 4 horas, ¿no? Por eso se ha reducido a la mitad, dice. Entonces, aquí en la ecuación, ¿no? Aquí esto tiene que ser una ecuación simple, 8 horas, 8 horas, ¿no? Entonces, sí, no siempre la misma, hemos visto que se reduce a 4 horas, pero aquí tiene que ser 4 horas también entonces, ¿no? O se incrementa a 18 horas, 16 horas, aquí también entonces tiene que ser 16 horas. Aquí permanece constante 8 horas, aquí también permanece constante 8 horas, pero cambia la cantidad producida en este tiempo, ¿no? Si antes un saco se hacía en 8 horas, ahora un saco se hace únicamente en 4 horas, ¿no? Pero aquí tiene que haber una ecuación. Entonces, en 8 horas se hacen 2 sacos. Esto tienen que entender bien ustedes porque yo tengo clases también con carreras de salud. Esta mañana pasé clases con bioquímica. Yo me sentí muy feliz porque esto lo agarraron ellos fácilmente. Fácilmente lo agarraron. Y es de salud, ¿no? Están en otro campo estudiando, en las ciencias biológicas. Ustedes no van a ser menos, por supuesto. Entonces, el caso 2B. El caso 2B es la continuación del caso 2A. ¿Por qué? Porque nos siguen diciendo que el tiempo de trabajo necesario para producir la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa permanece constante, no cambia. Y nos siguen diciendo
que el tiempo de trabajo en la producción de la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial cambia, pero esta vez cambia incrementándose el tiempo de trabajo. Se incrementa en el doble, dice, en el doble. Calcular el nuevo valor. Ustedes me dirán, ¿para qué queremos esto, no? Licenciado? ¿No? Yo quiero ser comunicador social, ¿no? Tienen que ser comunicadores sociales también sobre la economía del país, ¿no? O tienen que crear opinión pública con la interpretación de la economía del país, ¿no? ¿Por qué las mercancías cambian permanentemente? Nada de oferta y demanda. Eso es para esa es la economía de los patrones. Nosotros estamos estudiando la economía de los trabajadores. Por eso todo es trabajo. Todo es trabajo. Entonces, nos han dicho que el tiempo de trabajo en la producción de 10 metros de tela permanece constante, no cambia. O sea que aquí no cambia también, tampoco, mejor dicho, ¿no? 10 metros de tela se siguen haciendo en 8 horas. Pero como esta es una ecuación de valor, en 8 horas, aquí tiene que haber 8 horas, ¿no? Entonces, razonamos. Antes un saco se hacía en 8 horas de trabajo, ¿no? Ahora, ¿no? Porque la producción de materias primas, ¿no? Ha tenido problemas por cambios climatológicos, ahora se produce en más tiempo, ¿no? Un saco se produce en 16 horas, ¿no? Entonces, aquí en 8 horas, ¿cuántos sacos se produce? Si un saco se hace en 16 horas, ¿no? En 8 horas se hará apenas medio saco, ¿no? Entonces, el nuevo valor de 10 metros de tela ahora es medio saco. ¿Por qué digo que hay que tirarse los cabellos? Aquí no se entiende, ¿no? Se entiende el procedimiento, de seguro que se entiende, pero la interpretación, ¿no? 10 metros de tela no ha cambiado de valor. ¿Por qué no ha cambiado de valor? Porque sigue produciéndose en el mismo tiempo de trabajo, ¿no? Pero en su expresión de valor, en su forma equivalencial, cambia, ¿no? De 10 metros de tela igual a un saco, se pasa a 10 metros de tela igual a medio saco. Has reducido el valor de 10 metros de tela, ¿no? Esto es que, caramba, ¿no? Pero esta es la lógica dialéctica, ¿no? Lo que les he enseñado. Dos cosas en una misma cosa. Eso, ¿qué es eso? En una misma cosa, dos cosas, ¿no? Eh, eh, la mercancía es una cosa, pero tiene dos factores, valor de uso y valor. El trabajo es trabajo, pero el trabajo puede ser trabajo útil o trabajo general, trabajo abstracto. Aquí lo mismo, ¿no? No cambia el valor, pero sin embargo en su expresión cambia. O sea que todo eso tienen que interpretar ustedes cuando suceda, cuando estén analizando un fenómeno de reducción de precios, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, investigarán. Con el tiempo de trabajo de la producción de las mercancías no ha pasado nada, ¿no? Pero resulta que se están reduciéndose los precios. Es un fenómeno que está sufriendo el dinero, se está devaluando. ¿Por qué? Ya buscan la explicación correspondiente. Este es el caso más facilito, el caso 13. Y ahora les voy a preguntar un ejercicio de este caso, ¿no? Y les digo un poco para incentivarles. Yo el día lunes pregunté a automotores sobre este mismo caso, ¿no? Automotores, y les digo con sinceridad, un estudiante respondió, ¿no? Bien respondido. Otros intentaron responder, se aproximaron, pero un estudiante respondió.
Esta mañana en bioquímica, ¿no? Igual, una señorita le dio en el clavo, tanto, ¿no? Y aquí tengo anotado, tres señoritas, no, dos señoritas y un joven se aproximaron también. Ahora ustedes voy a ver, ustedes se aproximan o toditos dan en el clavo, aciertan. ¿No? A ver, ¿qué quiero yo preguntar? El caso 3, ¿no? Es cuando el tiempo de trabajo necesario para producir la mercancía que se encuentra bajo la forma relativa se reduce en la mitad y el tiempo de trabajo necesario para producir la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial también se reduce en la mitad. ¿Cuánto vale ahora 10 metros de tela? Repito, acuérdense de esta ecuación. 10 metros de tela igual un saco, ¿no? Y acuérdense de que estamos suponiendo que ambas mercancías se producen en 8 horas, si no, no sería ecuación. En 8 horas, en la misma cantidad de sustancia de valor. Es decir, en las mismas horas de trabajo. Entonces, ahora hay cambian las condiciones. ¿Cómo cambian las condiciones? En que el tiempo de trabajo necesario para producir 10 metros de tela se reduce en la mitad. Y el tiempo de trabajo necesario para producir un saco se reduce en la mitad. ¿Cuánto vale ahora 10 metros de tela? Juventud. ¿Por qué poquitos? 13 nomás. Suelen ser 18, 19. ¿Qué ha pasado? ¿Tenían examen? ¿O están abandonando? Segundo año ya no pueden abandonar. En primer año se entiende, ¿no? Ya hay muchas cosas. Pero en segundo ya se han encaminado hasta terminar. Porque si no terminan, eso sí que es un problema grande. Ustedes, si no terminan, la conciencia de ustedes les va a perseguir. Ay, estoy trabajando aquí, trabajo como esclavo, ¿no? Si no son profesionales, se van a conseguir trabajos eh, en donde les van a sobreexplotar, ¿no? Siendo profesionales también les sobreexplotan, pero es más llevadero esa explotación, ¿no? Son profesionales, trabajan como profesionales, ¿no? Entonces, la conciencia les va a perseguir. Yo conozco jóvenes que han empezado, lo han dejado, después de muchos años han retornado, ¿no? Claro, han perdido años, pero de todas maneras retornaron y terminaron, ¿no? Yo recuerdo a un joven, por ejemplo, vino a despedirse de mí, estando ya en tercero, ¿no? Yo era entonces director académico y él me dijo, licenciado, me estoy yendo. Aquí ya no, no tengo condiciones para seguir manteniéndome, me estoy yendo a La Paz, ¿no? Y en La Paz, ¿qué tienes? Igual vas a estar en La Paz, mejor es que te quedes aquí, ¿no? Eh, voy a estar más cerca de mi familia. Eran de Yungas, eran ellos. Entonces, y así les rogué, no te vayas, quédate, como sea vamos a estar. No, tú tienes amigos aquí, te van a ayudar. No, me estoy yendo. Se fue. Después de unos 3 años regresó, ¿no? Quiero continuar, terminar mi carrera. He, he visto que es bien necesario terminar la carrera. Y continuó y terminó la carrera, ¿no? Y ahora está trabajando en su profesión. Entonces, si empiezan, terminen. Y mejor si terminan sin dejar
sin dejar un espacio. Entiendo, hay problemas, hay hartos problemas. El joven tiene hartos problemas. ¿Cuál es el problema del joven? Su chica le ha dejado o su enamorado la ha dejado. A mí me han dejado. Ya no quiere estudiar, no quiere hacer nada, ¿no? Pero eso se supera, todo se supera, ¿no? Y un día le dije a un amigo, cuando era joven, ¿no? Le dije, ¿por qué es así? Estás de tonto, muy triste, me dice. Era además psicólogo este amigo. Le digo, mira que resulta que mi chica me ha dejado, ¿no? Y me pregunta, ¿has llorado? Me dice. No, le digo. Entonces no estás sufriendo, ¿no? Porque para él había que demostrar llorando el sentimiento, ¿no? Entonces, así, siempre pasa eso, en los jóvenes siempre hay, siempre pues deja la novia, siempre deja la pareja, es normal, no hay por qué apesadumbrarse. Bien, ahora a nuestro ejercicio. Juventud, ¿cuánto vale 10 metros de tela? ¿Les he distraído con mi cuento? Repito, aquí en la cabeza. 10 metros de tela es igual a un saco. 10 metros de tela es igual a un saco. La mercancía tela, ¿no? El tiempo de trabajo para producir telas se reduce en la mitad. Y el tiempo de trabajo para producir sacos se reduce en la mitad. ¿Cuánto vale ahora 10 metros de tela? Es facilito, ¿no? Ya has dicho, en automotores, caramba, que es una ciencia diferente a las ciencias sociales, ¿no? Me respondieron, ¿no? En bioquímica, yo me sentí muy feliz porque muchos jóvenes se han aproximado. Dos, por ejemplo, a una señorita se ganó 10 puntos a que me responda, por si acaso. Se ganó los 10 puntos y otra señorita se ganó 8 puntos, ¿no? Incluso hizo una demostración en pantalla cómo había llegado a sus resultados, pero le falló un toque. A ver, sí, 10 puntos, sobre 10 puntos, jóvenes, señoritas, ¿cuánto es el nuevo valor de 10 metros de tela habiéndose reducido en ambas mercancías a la mitad? ¿Cuánto es? Es cuestión de razonar aquí. Licenciado, ¿no sería el mismo valor? Los 10 metros de tela seguirían siendo equivalentes a un saco, ya que la producción de la mercancía A ha rebajado su tiempo a la mitad y el otro también, entonces directamente proporcional, ¿o no? ¿Cuánto sería 10 metros de tela? Mantendría su valor, porque los dos han rebajado el tiempo de producción, entonces a la mitad, ¿no? Entonces 10 metros de tela seguiría siendo equivalente a un saco. Por favor, repetí este último que has dicho. Que 10 metros. si ambos han bajado su tiempo de producción a la mitad, entonces los 10 metros de tela seguirían equivaliendo a un saco. Perfecto. Una respuesta excelente. Voy a encender voy a encender la batería. Me estaba quedando sin batería. Entonces, está muy bien, muy buena respuesta. La señorita era Isabel, señorita, ¿no? Sí, Yapari. licenciado. Isabel Yapari. Isabel Yapari. Ok, muy bien respondido. Razonamiento inteligente. Si no se cambia, los términos se mueven, pero mantienen eh, la misma proporción, ¿no? No ha cambiado. O sea que el valor expresado, la forma relativa de 10 metros de tela sigue siendo un saco, ¿no? A pesar de que ha cambiado los tiempos de trabajo en ambas mercancías, pero han cambiado en la misma cantidad, en la misma proporción, en el mismo sentido, ¿no? No cambia nada, ¿no? Cambia, sí, también por la dialéctica, ¿no? Evidentemente, ahora 10 metros de tela se hacen en 4 horas, ha cambiado,
¿no? Y un saco se produce en 4 horas, ha cambiado. Pero el valor relativo de 10 metros de tela sigue siendo un saco, ¿no? La dialéctica, ¿cómo es eso que cambia y no cambia, ¿no? Cambia en cuanto al tiempo de trabajo, ¿no? En cuanto a la sustancia del valor y a la magnitud del valor en ambas mercancías, pero en términos relativos se mantiene la complejidad de la economía. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Seguiremos entonces, jóvenes, ¿no? Están calladitos. ¿Por qué están calladitos? ¿Qué ha pasado? Comunicación social Es siempre que está estábamos pensando, interviniendo. dicen. Víctor, por ejemplo, Víctor siempre está hablando. Dime, Sí, Víctor. es que estábamos pensando, dicen, Ay, ay, pero muy nos ha bien. ganado la compañera. Ya, está bien. Tú ahora te vas a tener tomar la revancha también. A ver, continuaremos. Sesión espiritista. El caso, este es el más facilito, ¿no? Y está resuelto aquí. Está resuelto aquí, ¿no? Pero ahora en el sentido contrario. Es decir, que 10 metros de tela se incrementa al doble en su producción. Lo mismo pasa con los sacos, ¿no? Ahora se necesita más tiempo de trabajo para producir ambas mercancías. Pero no cambia. ¿Por qué no cambia? En términos relativos no cambia. La ecuación no cambia. Una ecuación es igualdad, ¿no? Si en ambos términos baja o sube, en términos relativos se mantiene. ¿Entienden? Ahora, pero entonces, ¿cómo vamos a saber eh, si ahora el valor de 10 metros de tela se hace en el doble? Aquí en la ecuación no cambia. ¿Cómo vamos a enterarnos de que ha cambiado el valor de 10 metros de tela? Entonces se busca una tercera mercancía, ¿no? Que no cambie. Entonces, con esa tercera mercancía ya se verá sus efectos. Y aquí no se ven los efectos porque ambos cambian en el mismo sentido y en la misma proporción. Este es el caso 3 que está resuelto, ¿no? Este es el caso más difícil. Este caso es tan difícil que todos los textos solamente quedan en esto, ¿no? Este caso se resuelve aplicando el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Se puede resolver. Si ustedes gustan, podemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué es más difícil? Porque los cambios en el tiempo de trabajo necesario para producir en ambas mercancías cambia, pero cambia en sentido contrario o en el mismo sentido, pero en diferentes proporciones. Es decir, si 10 metros de tela es igual a un saco, ¿no? Entonces 10 metros de tela puede, ahora el nuevo tiempo de trabajo para producir 10 metros de tela puede incrementarse en el doble. Y el tiempo de trabajo necesario para producir la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial, el saco, puede reducirse a la mitad, ¿no? Entonces, se incrementa en la mercancía que está bajo la forma relativa y se reduce en la mercancía que está bajo la forma equivalencial. Eso puede suceder. O puede suceder que en ambas mercancías se incremente, pero en diferentes cantidades. Por ejemplo, 10 metros de tela igual a un saco que se produce en 8 horas o en 8 horas ambas mercancías, pero cambia las condiciones y el tiempo de trabajo para producir la mercancía 10 metros de tela ahora se produce en 4 veces más, ¿no?
y el tiempo de trabajo para producir la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial cambia solamente en 2 veces más, diferente proporción. O al revés, ¿no? Ambas pueden reducirse, pero en diferentes proporciones. Y lo más complejo es, en unas se incrementa, en otras se reduce, ¿no? Vean la complejidad, pero se resuelve aplicando los métodos 1, 2, 3. Seguro que no les voy a hacer una pregunta de estas, ¿no? Solamente el concepto. ¿En qué consiste el caso 4? Entonces me dirá, el caso 4 es cuando el tiempo de trabajo en la producción de ambas mercancías o se incrementa o se reduce en diferentes sentidos. Listo, ¿no? Aquí, con una probabilidad del 99,9%, pregunta de examen. Cuidado que me digan, licenciado, no salió ninguna pregunta de forma equivalencial. Yo he aprendido harto, ¿no? Yo digo, tú te has hecho tu chanchillo, has preparado. También se hace chanchullo en exámenes virtuales. Se hace chanchullo también. El joven es muy inteligente, ¿no? Se busca maneras de copiar. En el caso de ustedes, no, porque ustedes van a desarrollar su inteligencia. Entonces, esto es también importante sobre la forma equivalencial. Todo lo anterior era sobre la forma relativa. Ahora es sobre la forma equivalencial. Primero, el concepto de forma equivalencial, ¿no? Es la posibilidad de cambiar directamente por otra mercancía. Es decir, el saco está bajo la forma equivalencial. Eso significa que existe la posibilidad de cambiar directamente por los 10 metros de tela. Entonces, esa es la forma equivalencial, que es la mercancía que se cambia con otra mercancía, ¿no? ¿Cuáles son las características de la forma equivalencial? ¿No? Las características de la forma equivalencial. Puede ser una pregunta así. Explique las características de la forma equivalencial. Entonces dirán, la primera característica de la forma equivalencial es de que el valor de uso expresa su antítesis. ¿Y cuál es su antítesis del valor de uso? El valor, ¿no? Es decir, ¿no? 10 metros de tela es igual a un saco, ¿no? ¿Y qué es un saco? Un saco es valor de uso, ¿no? Es una mercancía que se puede tocar, bueno, es una mercancía material, valor de uso, pero expresa su contrario, la parte inmaterial de la mercancía. ¿Cuál es su contrario? El valor. ¿Por qué expresa el valor? ¿No? Porque, claro, ¿cuánto vale 10 metros de tela? Un saco. ¿Qué está expresando el saco? El valor de 10 metros de tela. ¿Tiene? Que está expresando el valor de 10 metros de tela. Por eso decimos que un valor de uso expresa su contrario, el valor. ¿En dónde? En la ecuación del valor, cuando está bajo la forma equivalencial. Esto, la segunda característica de la forma equivalencial es de que el trabajo concreto expresa su contrario, su antítesis, expresa al trabajo abstracto humano. Lo hemos llamado trabajo general o trabajo humano abstracto. ¿Cómo es eso? Hemos dicho 10 metros de tela es igual a un saco. Un saco, ¿quién ha producido? El sastre. Y el trabajo de sastrería, ¿qué es? Es un trabajo útil. Trabajo de sastrería que hemos estudiado.
¿no? Trabajo de sastrería. Pero ese trabajo útil en la ecuación de valor expresa su contrario, ¿no? ¿Cuál es el contrario del trabajo útil? El trabajo humano general. ¿Por qué? ¿No? Claro, el sastre al coser un saco, ¿no? Al coser un saco es trabajo concreto, trabajo útil. Pero al coser un saco también gasta energía física e intelectual, ¿no? Es gasto de músculos, de nervios, de cerebro, ¿no? Entonces, ese trabajo privado, cuando se equipara a la mercancía que está bajo la forma relativa, cuando se compara con el trabajo del tejedor, entonces expresa su contrario, el trabajo abstracto. El trabajo privado, el trabajo útil expresa su contrario, el trabajo abstracto en la ecuación de valor, ¿no? Un producto del trabajo útil expresa valor. ¿Por qué? Porque eso se compara con el valor de 10 metros de tela. Por lo, eh, estos trabajos son iguales. ¿En qué son iguales estos trabajos? En que son trabajo humano abstracto general. El trabajo útil, el trabajo útil o concreto también se llama, expresa su contrario, el trabajo abstracto. ¿Cuál es la tercera característica, ¿no?, de la forma equivalencial? Es que el trabajo privado, ¿no?, se viste la forma de su antítesis, dice, ¿no?, o expresa la forma de su antítesis, o se muestra, o demuestra en su cuerpo su antítesis, el trabajo privado. ¿Qué significa trabajo privado? ¿No? El sastre en su taller hace el saco privadamente, ¿no? Es un trabajo privado, ¿no? Así pasa con el carpintero, con todos las producciones, son producciones privadas, ¿no?, dentro del taller, dentro de la fábrica, ¿no? Son trabajos privados. En el caso del sastre, más clarito todavía se ve. En su taller, él hace un trabajo privado. Pero ese trabajo privado en la relación de valor expresa su antítesis. ¿Y cuál es su antítesis? El trabajo social. ¿Por qué expresa el trabajo social, el trabajo privado? ¿No? Porque ese terno que está produciendo, se está produciendo para el mercado, ¿no?, para intercambiarse por otras mercancías, para encontrarse con otros productores, ¿no? Entonces, ese trabajo privado se convierte en trabajo social, ¿no? El trabajo privado es también trabajo social. Vean ustedes, las cosas siempre están con su contrario, siempre, en todas partes. Nosotros en este momento estamos viviendo, pero también estamos muriendo. Eso sí que no le creo, licenciado. Nosotros estamos viviendo, listo. Desde que nacemos empezamos a morir, ¿no? Claro, y cuando en la lucha de contrarios, ¿no?, resulta que a medida que vayamos teniendo más años, se va imponiendo la muerte sobre la vida. Por eso es que nos vamos, ¿no? O esto que cualquier estudiante de salud puede sabe, ¿no?, que nosotros vamos cambiando permanentemente nuestras células, ¿no?, todas las células de todo nuestro organismo, ¿no? Por eso decía Buda, ¿no?, cuando un hombre viene a pedirse disculpas, va a disculpar, ayer le he escupido en su cara, le pido 1000 disculpas. Y Buda les responde, le dice, no te preocupes, tú has escupido al hombre de ayer, ahora yo soy otro hombre, a mí no me has dicho nada, ¿no? Y así estamos cambiando, somos como el agua del río, permanentemente estamos cambiando. Entonces, la forma equivalencial expresa dos cosas siempre. Es una cosa, expresa su contrario.
Es valor de uso, expresa su contrario al valor de la mercancía, 10 metros de tela. Es trabajo concreto, útil, trabajo de sastrería, pero expresa su contrario al trabajo del tejedor. Son iguales, por eso están en ecuación, ¿no? Expresa su contrario. Y es el trabajo privado que el sastre produce privadamente en su taller, también es un trabajo social y por tanto expresa en la ecuación de valor al trabajo social. ¿Por qué? Está produciendo para la sociedad, no está produciendo para ponerse él. Puede producir también, pero si produce constantemente, está produciendo para la sociedad. Su trabajo privado también es trabajo social. Y en la ecuación de valor, el trabajo privado expresa el trabajo social porque está expresando el trabajo del tejedor. Ambas mercancías son producto de trabajos privados, pero también son trabajos sociales porque se están juntando sus productos. ¿Listo? La semana que viene vamos a avanzar esto. Quería avanzar esto más, pero con calma vamos a terminar este tema la semana que viene. Nos falta la forma total del valor. De la forma simple, vamos a ver cómo se desarrolla el valor a la forma total, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el valor? A la forma general del valor. ¿Y cómo llegamos a la forma dinero del valor? Este es un desarrollo del valor ¿no? de la mercancía que se encuentra bajo la forma equivalencial. ¿Por qué? Porque se desarrolla las mercancías que están bajo la forma relativa. Sí, la forma equivalencial no es más que un efecto del desarrollo de las mercancías que se encuentran bajo la forma relativa. ¿Cuál es el activo? ¿Cuál es la mercancía activo en la ecuación? La mercancía que está bajo la forma relativa. El dinero no es más que un efecto, consecuencia del desarrollo de la forma relativa del valor. Y vamos a estudiar también esto que es también para jalarse los pelos, ¿no? El fetichismo de la mercancía. Es tan complejo, pero tremendamente importante, y esto a ustedes les va a gustar harto, porque es el estudio de la ideología del capitalismo, ¿no? ¿Por qué es complejo, difícil? Los investigadores, ¿no? del capital, ¿no? Dicen, este texto, esta parte estaba destinado para otro tomo, íntegro, ¿no? Un tomo, saben ustedes, ¿no? El capital, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, para un tomo quinto. Pero el proyecto no se terminó y Marx, sabiendo que no iba a terminar el proyecto, incluyó este texto en el tema 1 en realidad. Yo lo dividí el tema 1 y 2, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo los investigadores se preocupan por la complejidad de esto, que es el fetichismo de la mercancía, que debía estar en un tomo entero explicado, pero Marx, por razones de tiempo, lo incluyó en el tomo 1, ¿no? Y vamos a ver, es muy interesante. La semana que viene, pero vamos a ver esto. Muy bonito. Y creo haber explicado de manera que los estudiantes puedan entender y comprender. Muy bien, jóvenes. Preguntas, como siempre no hay preguntas porque han entendido todito. O no hay preguntas, como dicen, es porque no se ha entendido nada. Los cubanos, me gustan los docentes cubanos que dicen, no hay peor pregunta que el que no se hace. Esa es la peor pregunta. Y tienen razón. Entonces, ustedes pregunten, tienen que preguntar,
¿no? Por algo le pagan al docente, ¿no? Para que ustedes aprendan, ¿no? Para que ustedes sean pues profesionales de primer nivel, ¿no? Eh, la universidad seguramente se ha creado, ¿no? No para crear profesionales como se crea en las demás universidades, sino para que sus profesionales sean mucho mejor, ¿no? Mejores médicos, mejores ingenieros, mejores comunicadores, ¿no? Es la universidad modelo, esta universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una esencia de clase, ¿no? Tiene objetivos de clase. Entonces ustedes tienen que ser excelentes profesionales. Y eso depende de ustedes, ¿no? Depende de cómo estudien. También depende del docente, también. Pero en el caso de un profesional se destaca por su propio aprovechamiento. Los abogados son buenos abogados porque son buenos abogados, ¿no? Porque han aprovechado bien. Entonces, jóvenes, les llamaré lista y a medida que llamo lista, cualquier pregunta, o yo les pregunto más bien, ¿qué les puedo preguntar a ustedes como futuros comunicadores sociales? Ya les he preguntado, ¿no? En esta pandemia, la fortuna de los grandes multimillonarios se ha incrementado en mayor proporción que antes, ¿no? 20%, 30%, ¿no? Y estos multimillonarios tienen una fortuna promedio de 175.000 millones de dólares, ¿no? Y la pregunta es, en realidad, ¿qué son esos 175.000 millones de dólares? Es dinero, es valor, ¿no? Pero ¿qué es ese dinero y ese valor? Arista Claudia, la señorita Claudia faltó. Blanco José Marcelo. Aquí dicen, Muy bien, José Marcelo. Chillaje Maribel. No se van a olvidar, jóvenes de la clase. Choquehuanca Geseli. Chungara Dimas. Coca Iván. Iván. Presente, presente, dice, Muy bien, presente. Iván. Coyo Denis. Presente, Licen. Muy bien, Denis. Coyo Rebeca. Nones. Delgado Marianela. Marianela. Estrada Amílcar. Amílcar. Flores Josep. Gutiérrez Alex. Hamachi Ernesto. Janco Dilma. Laime Carmen. Dicen presente. Muy bien, Carmen. Linares Juan Miguel. Lora Víctor. Víctor. presente, dicen, Muy presente, bien, dicen, Víctor. Muy dicen, bien. Rebeca, Coyo, Presente, que Linares le Talento. pida Y permiso. dicen, Linares Juan Miguel. Ya, y está bien, dicen, Juan Miguel. Perfecto, te pongo asistencia. Mareño Alexander. Medina Alanis. Presente, Licen. Muy bien, Alanis. Medrano Gordiano. Presente, dice, Muy bien, Gordiano.
Molina John. Presente, licenciado. Muy bien. John. Ordóñez Douglas. Pacaje Simón. Pérez Juan Carlos. Romero Cristian. Sangüesa Ignacio. Tezazas Gary. Tococari Nancy. Yapari Vitka. Presente, Maturano Vitka Isabel. Isabel Muy bien. Yapari, presente. Está bien, señorita, que se ganó 10 puntos hoy día. Qué bien. Y hizo quedar bien a su curso, además. Maturano Jonathan. Presente, licenciado. Muy bien, Jonathan. Respecto al examen del primer parcial, cuando ustedes gusten, me dicen queremos dar examen del primer parcial, fijamos con una semana de anticipación el examen del primer parcial. La idea es terminar el tema del dinero. Está ahí ese conjunto de temas, ¿no? Mercancía, valor, dinero. Después entramos a lo que es más lindo, van a ver, más fácil de entender. Entonces, podemos fijar examen para dentro de 2 semanas, puede ser. Pero depende de ustedes, ¿ya? Y sobre la investigación, ¿no? ¿Qué hemos dicho en investigación? Les he puesto 31 ejemplos de investigación de título con sus subtítulos. Pueden elegir uno de los 31, no importa. Si hay 2 grupos que tienen un solo título, no importa. Pueden elegir o pueden ustedes proponer, ¿no? A mí no me conviene no me gustan estos temas, yo propongo, quiero hacerte esto, pero tiene que ser siempre de economía, ¿ya? Tiene que ser de economía. ¿Qué tienen que hacer para el primer parcial? Ustedes tienen metodología de la investigación en primero, tienen este año metodología de la investigación, entonces les han enseñado cómo se hace un perfil de investigación, ¿no? Entonces, para el primer parcial, para la materia de economía política, un perfil de investigación. Ahora, van a ser en grupos de 3 o de 5. No se puede incrementar más, ni tampoco reducir menos. Es obligatorio eso, hacer en grupo. Pero el trabajo de investigación que presenten no vale nada. ¿Verdad? Que me digan, pero aquí tienen que calificarme. El trabajo de investigación es la condición necesaria para dar examen de investigación. ¿De qué se van a examinar ustedes? De su propio trabajo. ¿Entienden? Por ahí se ve que el que ha trabajado no tiene ningún problema ni tiene necesidad de estudiar, porque él ha hecho el trabajo, ¿no? Pero el que no ha trabajado tiene que estudiar por lo menos el trabajo que ha presentado su grupo, ¿no? Entonces, si no hubiera presentado ningún trabajo, el examen que dé no vale, ¿no? ¿Entienden? Así vamos a hacer ahora. El trabajo de investigación, van a hacer el perfil de investigación en grupos. Esa es la condición para dar examen y el examen va a ser de su propio trabajo de investigación. Sobre extensión. En extensión vamos a subir una conferencia de un investigador sobre economía, ¿no? Que complemente lo que estamos explicando
y tal vez lo hace mucho mejor. De verdad que para mí, para mi gusto, lo hace mucho mejor, ¿no? Entonces van a escuchar a ese filósofo, está considerado el mejor filósofo del mundo de la actualidad. Van a escuchar, de lo que escuchen, se van a examinar en extensión. Todo virtual, ya todo va a ser virtual. El trabajo de investigación van a subir. Ahora, la pregunta de siempre, ¿va a ser, va a ser a máquina o a mano? ¿No? Puede ser a máquina o a mano como gusten, ¿ya? Si es a mano, por favor, que se pueda leer. Solamente pido eso, que se pueda leer. ¿Cuándo? La otra pregunta que siempre hacen, ¿no? He dicho bien clarito. El día que se examinen del primer parcial de teoría, una semana después van a presentar el trabajo de investigación y se van a examinar de investigación y de extensión. Yo antes tomaba solamente 2 exámenes. Extensión no tomaba, porque según el reglamento de cursos virtuales, se puede prescindir en estos cursos virtuales. Pero los estudiantes me han dicho, daremos 3 exámenes, ¿no? Más que todos porque temen mucho la teoría, ¿no? Entonces, ahora hacemos eso, ¿no? 3 exámenes van a dar, los 2 últimos exámenes después del primer parcial, ya una semana después del primer parcial. No sé si hay alguna pregunta más. Juventud. ¿Mones? ¿No hay preguntas? Ustedes, esta clase están un poco calladitos. ¿Qué habrán hecho o qué no habrán hecho? Juventud. El joven, la mejor época de la vida, la época del estudiante. Disfruten, jóvenes. Entonces, me voy, me despido. Chao, juventud. Chao, jóvenes. Y tampoco me saludan. Chao, José. Chao, chao, Carmen. Chao. ¿Qué decías, Carmen? Creo que nos hemos despedido, ¿no? Chao, chao. Chao.